Bueno, la verdad es que el tercer partido en muy poco tiempo, este es el que más rápido llega después del anterior partido, y simplemente lo hemos planificado en función de ver las cosas que tenemos que mejorar de lo que hicimos con Juventud, sobre todo esos 4 o 5 minutos donde el Juventud pues cogió un ritmo frenético de acierto y de anotación y que consiguió una ventaja que marcó el transcurso de todo el partido, y mantener esas cosas que durante mucho tiempo hicimos bien. Sobre todo también pensar que esos 6 últimos minutos que hicimos cuando íbamos 21 abajo y conseguimos bajar hasta 9, pues que tenemos que no esperar a tener tantos problemas o a que suceda un pequeño incidente que tuvimos con Sadi para reaccionar en el partido, y saber que viene un equipo que ha tenido en este caso mucho más tiempo que nosotros porque no ha jugado antes de Navidad y que va a ponernos en muchos problemas, y tenemos que hacer las cosas que mejor sabemos hacer perfectas, y tenemos que ser pues un poquito más físicos y duros de lo que fuimos el día de Badalona, ¿no? Que como ya dije en la rueda de prensa posterior al partido, el Juventud fue muchísimo más físico que nosotros. Bueno, yo creo que ha sido su característica durante los últimos años, desde que Moncho está en el banquillo, pero creo que este año han dado la vuelta un poco al equipo en muchas situaciones. Creo que al tener un jugador como Robertson han cambiado un poco la estructura táctica del equipo. Sí que sigue manteniendo esos bloqueos indirectos que tanto caracterizan a los equipos de Obradoiro, pero han metido mucha más variedad, más bloqueo directo, más poste bajo con la situación de Mirutis, más rol. Bueno, situaciones yo creo ajustadas un poco a la característica que tienen de los jugadores. Para mí este año es una de las plantillas más compensadas que tiene y de más nivel desde los últimos 8 o 7 años, y creo que están haciendo una muy buena campaña. Es verdad que arrastraban antes de ganar a Zaragoza con solvencia pues 6 o 7 partidos seguidos perdidos, pero que en la mayoría de ellos habían competido, excepto en uno, de una manera excelente, ¿no? Incluso estando por la victoria en el último minuto. Entonces creo que nos encontramos ante un equipo de mucho nivel, muy bien trabajado, y que para hacerlo bien, sobre todo con tan poco tiempo de preparación, vamos a tener que hacer las cosas que mejor hacemos perfectas, si no pues vamos a tener un problema, ¿no? Y sobre todo el hecho de defender pues con muchísima más intensidad de la que defendimos durante 6-7 minutos en Badalona, que se parezca un poco más a la intensidad que tuvimos durante 30 y tantos en Valencia. Bueno, si hubiera sido inmediata, pues yo creo que con dificultades, ¿no? Yo creo que han tenido tiempo pues para ajustar, ¿no? Tienen jugadores capaces de hacer el 1 y el 2, incluso algún jugador pues que era 1 y lo han transformado un poco a la posición de 2, y creo que eso pues lo van a... La baja es clara, ¿no? Y yo creo que esas bajas, desde mi punto de vista, se echan de menos cuando pasa un poquito más el tiempo, si se alarga la lesión, pero cuando es de inmediata, pues las soluciones, el que otros jugadores apuesten por ayudar al equipo, muchas veces activa también diferentes situaciones individuales y suele salir bien, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces de hacer que se note esa baja, porque sí que es un jugador que, por el conocimiento que tiene del entrenador y del grupo y de la liga, pues da muchas cosas de experiencia al equipo, que vamos a intentar pues que durante algunos minutos se pueda notar. La verdad es que no tengo una idea exacta de lo que puede pasar con Sadiel. Creo que los 2 golpes que lleva en la cabeza son tremendamente duros. Creo que afortunadamente han pasado ya las horas suficientes para que no sea nada grave, y que los chequeos que se han hecho pues parece que no es así. Pero ayer durante muchos minutos de la charla a la que vino del post y prepartido, pues todavía sentía malestar general y un dolor de cabeza pues muy, muy grande, ¿no? Entonces si dependiera de él seguramente jugaría, pero vamos a ver si los médicos aconsejan o no que sea parte del partido, porque quizá otro golpe allí, ¿no? Pues pueda ser perjudicial para él. No lo sé, pero sí que sé la predisposición que él tiene, como siempre. Es un ejemplo en todo lo que refiere al esfuerzo y el sacrificio y compromiso con un club, y luego pues vamos a ver lo que dicen los médicos. Bueno, espero que sea lo más duro posible. Simplemente espero eso, porque además en los últimos partidos o en los últimos siempre se nos tacha de un equipo duro, y yo creo que no es así, y en este caso pues cuando te tachan de algo que verdaderamente no estás haciendo, ¿no? Creo que es mejor hacerlo, ¿no? Porque ya que te tachan de eso, pues espero que demos un nivel muy muy alto a nivel físico y a nivel de intensidad. Bueno, yo creo que primero el día de Valencia es verdad que conseguimos 2 puntos solo con 4 jugadores exteriores, ¿no? Pues con Strawberry, con Towns, Peter Jock y Jordan. Pero yo creo que muchas veces es injusto el valorar el rendimiento ofensivo de un jugador cuando, bueno, pues puede estar no acertado, puede estar en un momento determinado
determinado pues que no se encuentre bien. Yo creo que Peter está saliendo de una lesión, DJ también, ¿no? Jordan es un jugador que ha hecho muchísimo daño durante la primera vuelta y donde los marcajes sobre él pues son más fuertes y más duros, ¿no? Y el caso de Marquis es su presencia en la pista es intermitente muchas veces y no es fácil tampoco a nivel ofensivo, que no es lo que primero se le pide, el estar a buen rendimiento, ¿no? A mí me gustó DJ Strawberry en Badalona, creo que fue lo suficientemente activo e intenso para empezar en defensa con Pau Ribas, para provocar los cambios que buscábamos con Ventura y en la defensa de Conner, que le hacía a Conner para que Basa se quedara con Ventura o si no cambiaban, sacar ventaja de ello y tirar triples, y metió al principio muchos. Se fue diluyendo un poco en esos minutos como el equipo, pero estamos contentos con él, ¿no? En el caso de Peter, vamos a ver si recuperamos su mejor versión. Es una cosa de todos, no es una cosa de él solo. Su lesión le ha impedido rendir al máximo nivel y todavía no está en ese nivel, ¿no? Márquez, con que defienda me vale. Si defiende y luego nos ayuda como nos ayudó en Bilbao, pues también. Y Jordan, para mí el otro día ya volvió un poco a jugar como él juega. Lo que pasa es que es un jugador que depende mucho de los contactos, es un jugador bajito y que apuesta mucho por el contacto físico, y entonces tiene que generar también diferentes situaciones que no dependan de ir a la línea de tiro libre o no, sino que dependan también de no depender de ir a la línea, ¿no? Entonces vamos a ver si, pero yo estoy contento con ellos y creo que han hecho y están haciendo una buena temporada y van a seguir haciéndolo. Pues mira, hasta este momento no era mi objetivo, pero ahora sí. Ahora sí es mi objetivo ganar los 3 partidos que quedan y tener opciones para llegar a la Copa. Antes no me lo planteaba como objetivo, pero ahora estos 2 partidos que tenemos en casa para acabar la primera vuelta y luego la visita al Real Madrid, la intención es ganar los 3 para tener opciones todavía de poder ir a la Copa del Rey ahora como principal objetivo. El primero de todos es ser más intensos y más duros durante algunos minutos, que no lo fuimos, y el segundo, poder optar a esa clasificación. Ahora sí que es cuanto más difícil está, y cuando después de ir 7-6 ahora vamos 7-8, ¿verdad? Y la situación se ha puesto más complicada, pues ahora mismo sí que es un objetivo prioritario para mí.